Querer es poder. Un momento. Querer es poder. Preguntarse, cuestionarse, informarse, recapitular, compartir ideas. Todo eso sí es poder. No basta con solo querer. Debemos de informarnos. Debemos de preocuparnos e implicarnos. Por lo tanto, deducimos que saber es poder y no querer. Muy buenos días a todos. Vengo representando al equipo UMA junto con mi compañero Ignacio, Luis y Ángel para afirmar que sí, que cuanto más sabemos, mejor elegimos. Y antes de empezar a argumentar nuestra postura, nos gustaría dar unas breves definiciones. En primer lugar, definimos sabiduría como conjunto de información, habilidades y conocimientos sobre cualquier tema que te capacite para conseguir lo que deseas. Y, en segundo lugar, capacidad de elección, que es el proceso de selección de la mejor opción en base a la información y a los conocimientos. ¿A qué nos referimos con esto? Que si tú no conoces sobre un tema o si no conoces el diverso abanico de opciones que tienes, difícilmente vayas a poder elegir, ni mejor ni peor. Difícilmente vas a poder elegir bien. Entonces, ¿cómo sustentamos nuestra tesis? ¿Cómo sustentamos que realmente saber es poder? Pues lo sustentamos con un argumento, con un sólido argumento, y es el argumento de capacidad. Nos basamos en que adquirir conocimientos y sabiduría sobre nuestro entorno nos proporciona una serie, de capacidades. Es decir, tenemos que informarnos sobre el entorno que nos rodea para tener una voluntad de actuación y así reafirmar el conocimiento que tenemos en general. Voy a intentar que quede más claro. El libro contrario nos va a decir que saber no es realmente necesario para tomar buenas opciones, es decir, conocer sobre un tema no te garantiza que vayas a tener unas buenas decisiones, y eso es parcialmente cierto. Lo que venimos nosotros a defender es que si conoces sobre un tema vas a tener muchísimas más opciones de elegir correctamente. No es lo mismo que yo decida quiero comprarme un coche, no es lo mismo que yo me informe sobre la amplia variedad de modelos existentes y así decidir según mi entorno cuál me conviene más, que no tenga absolutamente ni idea, vaya al concesionario y diga, pues ese auto es el mismo, que es muy bonito. Pues no. Y de esto trata el argumento de capacidad, que como digo se basa en que el conocimiento del entorno te hace tener una voluntad de actuación y así reafirmar que estás tomando la mejor decisión posible. Porque como venimos afirmando desde el equipo a favor, querer es poder, saber es poder. Muchísimas gracias. Desde hace unos años y por consecuencia de la revolución industrial hay un problema que nos afecta a todos. Este es el colapso medioambiental. Actualmente hay más problemas aparte de este, pero los gobernantes deciden gestionar sus recursos en base a otros muchos problemas, dejando a un lado el calentamiento global. Buenos días, somos el equipo que se posiciona totalmente en contra de la pregunta que hoy se nos plantea, y bueno, nuestro equipo está formado por María del Mar García, primera refutadora, Víctor Ramos, segundo refutador, José Casanova, conclusor, y yo misma, María del Mar López. La pregunta que hoy se nos plantea es: cuanto más sabemos, mejor elegimos. Pues bien, nos posicionamos totalmente en contra. Nuestra línea argumental se basará en dos claros argumentos. El primero es que los humanos no se rigen por el saber, sino por otras cuestiones, entre las que incluimos los sentimientos, la experiencia, el tiempo o incluso el dinero. Os voy a poner un claro ejemplo. Imaginaros, decido ir a comprarme un producto, por ejemplo una Play, y aunque yo sé que una, por sus especificaciones, es mucho mejor que la otra, por experiencias que me han contado mis amigos, decido comprarme la otra. Y es que no hay ningún nexo causal entre saber más y elegir mejor, pues en el siglo XXI las decisiones que tomamos están ligadas a otros factores diferentes, como los que hemos dicho antes, ¿vale? Además de la influencia social. Dentro de este argumento tenemos un subargumento, y es que elegir mejor no implica elegir la opción correcta. Y volvemos a lo anterior, y es que determinamos si una decisión es mejor o peor en función de otros factores que nos influyen, factores mencionados anteriormente.
Y nuestro segundo argumento, pasando al segundo argumento, el mundo se mueve a base de dinero, por el cual la gente no toma decisiones en base a sus conocimientos, sino en base a ese dinero. Recapitulando, tenemos dos claros argumentos con los que defenderemos nuestra postura en contra de la pregunta que se nos plantea. Primero, los humanos no se rigen por el saber, sino por otras cuestiones. Hemos dicho sentimientos, experiencias, tiempo, etc. Pero es que además, elegir mejor no implica elegir la opción correcta. Y con eso pasamos a nuestro segundo argumento, que el mundo se mueve por el dinero. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Luis Quesada y soy el primer refutador del equipo a favor. En un primer momento vamos a desarrollar nuestra propia argumentación basada en un argumento de capacidad. Esa capacidad que te otorga la propia sabiduría. Porque a la hora de tomar una decisión tienes un condicionante que es el propio ambiente. Sabes las circunstancias que nos envuelven, las circunstancias que van a desarrollar y que van a tener unas posibles consecuencias. No es lo mismo entrar a robar en una determinada tienda, por poner un ejemplo, que entrar en otra. Eso, al fin y al cabo, acaba condicionando tu propia decisión. Hay que tener en cuenta ese ambiente y ese conocimiento te permite desarrollar y elegir una mejor opción. No solo eso, en un segundo momento, la propia voluntad. Si tú no conoces que deseas hacer algo, si no tienes conocimiento de que existe una PlayStation, no quieres comprarte esa PlayStation. Por tanto, esa voluntad basada en el conocimiento es esencial para poder tomar una decisión y a su vez tener todas esas posibilidades y poder elegir. Y un tercer momento, el propio conocimiento. Al saber cómo funciona algo, saber todas esas circunstancias, te da una capacidad. Al fin y al cabo es lo que se basa todo nuestro sistema educativo. Una vez que sabes las circunstancias que envuelven algo, el contenido teórico, sabes llevarlo a un plano práctico. No sirve de nada, nuestro sistema educativo, si partimos de la base, no sirve para nada saber que hay otros factores. Y partiendo de la argumentación del otro equipo, nos aseguran que hay muchísimos más factores, pero que el dinero mueve el mundo, habiendo un propio incongruencia. Entonces, ¿qué prima más? ¿Los sentimientos o el dinero? Y por supuesto, partiendo de una premisa falaz, que es el sentimiento lo que mueve el mundo. Lo siento muchísimo, señores, pero no hay ningún tipo de evidencia que ustedes me puedan decir que los sentimientos o el dinero son lo único de origen. Y por supuesto, ustedes nos intentan convencer de que el dinero mueve el mundo, pero nosotros decimos, si tú no tienes la capacidad para hacer esa elección, no es que estés eligiendo mejor, es que no tienes otra opción. Por tanto, nos crean un falso dilema. Por tanto, solo queda una opción, es esa propia voluntad. Segundo, factores humanos. Esos ejemplos de los sentimientos. Por supuesto que los sentimientos son un factor emocional. Y un ejemplo donde un amigo te dice que una PlayStation es mejor que otra, por tanto, para de una premisa de que conoces algo y por tanto tomas esa decisión. Y por supuesto que elegir mejor es la mejor opción. Si eliges mejor es que estás llegando a una mejor consecuencia respecto a ello. No pueden decir que usted está eligiendo mejor y que no es la mejor opción. Es un tanto incongruente. Por eso queremos recapitular que saber es poder. Saber es poder, ¿por qué? Porque tienes un argumento de capacidad basado en la sabiduría, que te tiene en cuenta todo el tema del ambiente, las circunstancias, cómo se va a desenvolver, te da un mayor abanico de elecciones, de desarrollar tu propia voluntad y por supuesto porque tienes todo el conocimiento suficiente para afrontar esa decisión. Y no, por supuesto, porque el dinero no mueve el mundo, por supuesto que los sentimientos no mueven el mundo y por supuesto no hay manera de evidenciar eso de ningún tipo. Y porque también hay incongruentes dentro de su propia línea documental. Muchísimas gracias por su atención. El equipo contrario nos dice que si nos informamos, sabremos elegir mejor. Genial. Pero ¿de qué nos sirve saber más si luego nos basamos en otras cosas para elegir? Esto está directamente relacionado con nuestro argumento. El primero, que el humano se rige por otras cuestiones. Es decir, que sepamos más no implica que elijamos mejor, porque al tomar decisiones no nos basamos en si sabemos más o menos, sino que nos basamos en otros factores como por ejemplo los sentimientos, las emociones.
¿O es que acaso cuando elegimos pareja nos basamos en qué va a ser mejor o peor para nosotros? Nos basamos en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. El tiempo del que disponemos. No es lo mismo disponer de mucho tiempo para tomar una decisión que disponer de menos. La experiencia también es otro factor, al igual que el dinero. Entonces, lo que quiero decir con esto es que las decisiones no dependen del saber. No hay un nexo causal entre el saber y elegir, pues las decisiones que se toman están ligadas a otras cuestiones por las que se rige el humano, ¿sí? La sabiduría de las propias emociones y la sabiduría ligada a la gestión del tiempo nos ayudan también a superar en cierto modo las circunstancias en las que nos hallamos y, como consecuencia, tomar mejores decisiones. No, porque independientemente de que sepamos más, no quiere decir que tomemos unas decisiones mejores. Por otro lado, elegir mejor no implica elegir la opción más correcta, sino elegir la opción que más se ajusta a nuestras necesidades y a lo que nosotros queremos. Y esto está ligado directamente al contexto de la decisión. Un ejemplo muy claro sería un coche. Puede ser que nosotros sepamos que hay coches que son mejores, pero sin embargo, a la hora de elegir, elegimos aquel que por motivos económicos o por otros motivos se adapta mejor a lo que queremos. Nuestro segundo argumento se basa en que el dinero mueve el mundo. Déjenme que le ponga un claro ejemplo. El calentamiento global. Según lo que dice el equipo contrario, como sabemos mucho sobre cómo pararlo, pues deberíamos tomar las decisiones adecuadas para hacerlo. Sin embargo, no lo hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacemos? Porque el dinero mueve el mundo. Porque no nos conviene, a lo mejor a los grandes políticos, a los países, quizás no les conviene para su economía acabar con estos problemas. Recapitulando, nuestro equipo se basa en dos argumentos. El primero, que el humano al elegir se rige por otras cuestiones, no por saber más o saber menos. Eso no tiene nada que ver porque no hay ningún nexo causal entre saber y elegir. Y por otro lado, que el dinero mueve el mundo. Gracias. ¿Quién comienza? Yo. Me gustaría reiterar lo que yo he realizado en mi pregunta y a la cual no se ha contestado. Se ha dado una respuesta ad hoc. Yo he preguntado anteriormente, ¿acaso no es esa... ¿acaso la sabiduría del tiempo, de las emociones, de las circunstancias, de la economía no nos dan un mayor control sobre el mundo? Es decir, por ejemplo, tener conocimiento y sabiduría sobre economía no nos hace llegar a mejorarlo. Bueno, contestaré a su pregunta con un no y seguiré diciendo lo que iba a decir. Y era que básicamente que su pregunta empieza formulándose por lo que voy a decir, entonces con un no se contesta sola. Básicamente porque ustedes parten de que todo es saber, ¿no? Vale, perfecto. Entonces, si todo es saber, las emociones son saber. Las cosas por las que nosotros elegimos, las cosas distintas por las que el humano elige, el saber, ¿vale? Entonces, como estas cosas por las que elegimos hacen que elijamos peor, el saber que ustedes defienden como todo, hacen que elijamos peor y no mejor. Ustedes mismos se refutan. ¿Podrían dar ustedes una demostración, por favor, de que no es determinista las situaciones que estáis poniendo en contexto y por qué esas son las únicas y no otras y por qué la sabiduría no da una influencia sobre ello, que es lo que estamos defendiendo constantemente? Las emociones y todo no son saber.
El conocimiento es la sabiduría que se tienen sobre los hechos, no los hechos en sí mismos, tal y como estamos demostrando desde el principio. Mi pregunta es, ¿por qué la experiencia sobre el mundo no te hace conocerlo y dominarlo mejor? Bueno, a su primera pregunta responderé de la misma manera que a su segunda pregunta, porque básicamente son lo mismo cambiando las palabras. Y es que cuando nosotros tomamos una decisión... lo primero era que le pusiera un ejemplo. Bueno, eso lo tendría que hacer usted porque es su labor, yo no me voy a refutar a mí mismo. Y en segundo lugar, tendría que decir... lo que les voy a decir es, han puesto por ejemplo antes el ejemplo de que entran en una tienda y lo hacen por lo que saben. Pues mire, cuando una persona entra en una tienda no se pone a buscar en Wikipedia si una tienda mejor o la otra. Lo que hacen es las primeras impresiones, las cosas entran por los ojos, por los sentimientos, y si ustedes las interpretan como saber, estas mismas son negativas. Buenas tardes, mi nombre es José Ángel y vengo del equipo a favor de cuanto más sabemos mejor elegimos, con nuestra tesis de saber es poder. En un primer lugar me gustaría preguntar algo al equipo en contra, lo que no han definido. Han estado mucho tiempo hablando de saber, pero realmente no nos han definido lo que significa para ellos. Así que me gustaría que en la próxima presentación nos lo explicaran. En un momento ellos han comenzado hablando con el cambio climático, con una especie de exordio, el cual no han conectado de ninguna manera hasta su segunda refutación, así que ahora lo veremos un poquito más adelante. Y nos dicen, los humanos tienen otros factores, como las emociones, la experiencia, que tenemos que recalcar que, por cierto, la experiencia es saber. Yo sé que cuando suelto esto se cae, no lo voy a soltar en este momento si no quiero que se suelte. Por lo tanto, la experiencia hemos demostrado que ya sabe uno de esos factores y por lo tanto sabemos que sabe. Otra parte, dicen, no solo eso, sino que demuestran una incongruencia en sus propios argumentos, porque dicen, el dinero es aquello que lo mueve todo, pero tenemos otros factores. Es decir, que ellos mismos se están refutando a sí mismos diciendo que el dinero es su factor principal, cuando dicen que los demás no funcionan. Y nos dicen, es que los gobiernos eligen no hacer ningún tipo de acción contra el cambio climático porque le tiene la economía. ¿Nos pueden dar una prueba de eso, por favor? No tienen ninguna, porque no han sacado ninguna. Y nos gustaría, por favor, que sacaran esa prueba a continuación. Seguidamente, lo que mi compañero antes intentaba decir es que sí, las emociones, de hecho, el conocimiento sobre las emociones de uno mismo lleva a una mejor decisión. Por ejemplo, imaginemos que yo conozco que tengo una relación tóxica con mi pareja. Imaginemos que yo tengo ese conocimiento. Obviamente, ese conocimiento me va a llevar a querer terminar con una relación que es tóxica. Por lo tanto, el conocimiento de mis propias emociones lo que me lleva a llevar un acto emocional y terminar con mi pareja. Así que sí hemos demostrado que las emociones también dependen de eso. Por lo tanto, cualquier argumento que hayan dado o que hayan podido dar ha caído. Lo hemos demostrado. Así que, por favor, déjenme recordarles nuestro propio argumento, que es el argumento de nuestra tesis, que es saber es poder, y que la apoyamos como un argumento de capacidad. Y como aquí todos mis compañeros, depende de tres factores, que son el factor de ambiente, el factor de voluntad y el factor de conocimiento, que nos da capacidad. Lo cual, si le puedo recordar, no ha sido en ningún momento tocado por nuestro compañero. Simplemente ha hecho una afirmación gratuita sin ningún tipo de prueba, que mi compañero ha demostrado que es falaz, diciendo, los gobiernos no hacen nada porque eso les viene bien a su economía. Y se lo han mandado a ustedes como si se lo fueran a querer sin ningún tipo de prueba. Y señores, yo lo denuncio porque eso es completamente falso. Sí. ¿Por qué no se termina la guerra en Siria si sabemos cómo terminarla? ¿Podría repetir la pregunta? ¿Por qué no se termina la guerra en Siria si sabemos cómo terminarla? Sí, no, pero...
Bueno, empecemos con la línea del equipo contrario. Han empezado su primera intervención, es decir, la introducción, hablándonos de una cosa, saber es poder. Bueno, equipo contrario, permítanme decirles que son un poco ilusos. ¿Por qué? Porque el saber no es poder. ¿Saben lo que es poder? Es dinero. Y eso es algo que está en toda nuestra economía. Porque cuanto más sabemos, no nos influye tan directamente como el dinero que tenemos. Y esto es algo que podemos ver en cualquier sitio, como por ejemplo los colegios. ¿Quién está en este colegio? La gente que más pasta tiene. Y no, ¿sabes quién no tiene? ¿Sabes quién no está en este colegio? La gente con más conocimiento. Luego nos han hablado de un abanico de posibilidades, que como tenemos tantas opciones y tantas posibilidades, gracias a esta sabiduría vamos a elegir mejor. Pues no vamos a elegir mejor gracias a esta sabiduría, vamos a elegir mejor dependiendo de otras cosas. ¿Saben de qué cosas? De cosas como el tiempo, de cosas como el dinero con el que disponemos. Luego nos han hablado de que nuestro ejemplo del calentamiento global no está evidenciado en nada, y de que es un problema que... Y les queremos decir que es un problema obvio. Nuestra pregunta lo ha mostrado. Cómo en Siria y el colapso medioambiental, propiamente dicho, hace que las personas, es decir, que como a los gobernantes no les interesa que esto acabe, pues no acaba. ¿Y por qué? Sabemos cómo pararlo, pero todavía sigue habiendo coches con gasoil y con todo este tipo de cosas. ¿Y saben por qué no cambiamos? Porque el poder no es el saber, sino el dinero. También me gustaría pasar a la pregunta en la que han hecho tanto hincapié. Y no han estado hablando, no han dicho que acaso el conocimiento o otras cosas como la experiencia o los sentimientos no es saber. Y yo les respondo con un no. ¿Y saben por qué les respondo así? Porque es algo muy obvio. Y es que cuando tú tienes una relación, no te basas solamente en tus conocimientos, te basas en tus sentimientos. Entonces no vas a tomar la mejor decisión basándote en conocimientos. Yo no elijo a la persona con la que quiero estar dependiendo de conocimientos, lo hace a base de propios sentimientos. Sí, dígame. Ustedes han dicho antes que solo nos basamos en primeras impresiones, por lo tanto, ¿está afirmando que somos irracionales? Nosotros solamente nos basamos en primeras impresiones y estoy diciendo, no, al contrario, no, es cierto, nos basamos en primeras impresiones, pero no somos irracionales. En nuestra propia definición de humano está lo de que somos seres racionales. Por lo tanto, es cierto, nos basamos en primeras impresiones, pero luego analizamos estas impresiones, pero no a base del conocimiento, sino a base de los sentimientos, del tiempo o del dinero del que disponemos. Sí, digamos. ¿Usted conoce la ley de la gravedad o basándose en la experiencia de tener conocimiento que si hago así cae el bol? ¿Y eso qué hace que yo elija mejor? Sí, nada, no hace que elija mejor nada. Es verdad, sé ese conocimiento, pero ¿qué aprendo? ¿Qué decisión tomo mejor con eso? ¿Qué decisión en mi vida tomo mejor sabiendo la ley de la gravedad? ¿Que si salto por un balcón no me caigo? No tiene ningún sentido. Eso son simplemente, ¿saben qué les voy a decir? Experiencia. Base de experiencia. 10 personas saltaron por un balcón. ¿Qué pasó a la onceava? Que ya le dijeron que no saltara más por un balcón. ¿Por qué? Porque se moría. Entonces, no se basa en conocimiento, se basa en experiencia. Muchas gracias. Me toca a mí, ¿verdad? Sí. Cuanto más sabemos, mejor elegimos. Sí, porque saber es poder. Eso es lo que hemos estado defendiendo durante todo el debate el equipo a favor. Soy Ignacio y soy el encargado de concluir el debate, por lo menos por mi parte. Vamos a tratar de poner este debate un poco en calma. Vamos a contextualizar. El equipo en contra no ha dado ninguna definición. Sus claros argumentos son un primer argumento que ha tenido un subargumento y después no ha tenido un segundo, pero después ese segundo ha sido ese subargumento. Sigamos. Le hemos hecho una pregunta y se han negado a responderla 4 veces. 3 explícitamente y otra que no lo hemos hecho. Se lo hemos dicho y lo único que han dicho es no. ¿Y qué evidencia dan? ¿Qué tipo de demostración? ¿Qué tipo de argumentación hay detrás de ello? Ninguna. Se han limitado a repetir de una manera ad hoc su argumentación, ignorando la del otro equipo. Ante ello solo me cabe decir una cosa. Nosotros no somos ilusos porque seamos del equipo contrario. Simplemente defendemos que tener conocimiento de ciertos fenómenos de la realidad no hace que los consigamos dominar mejor. Eso es lo que hemos defendido con nuestra argumentación. Que la sabiduría te da capacidad. Capacidad sobre el ambiente, sobre la voluntad y sobre el conocimiento. Si conocemos un ambiente, es mejor que nos desarrollemos de una manera óptima en él. Si nosotros conocemos nuestras propias emociones, tal y como hemos dicho, vamos a saber lidiar mejor con ellas.
Si tenemos conocimiento sobre ciertas cosas que ocurren en el mundo, vamos a poder saber resolverlas mejor. Y el punto de todo esto es que el mundo no es un sitio de solo blancos o solo negros, de solo a favor o de solo en contra, sino que el mundo es mucho más complejo que eso, y no hay solo una cosa que lo determine todo, tal y como nosotros hemos dicho desde el principio, pero sí algunas que influyen en una mayor o menor medida. Lo siento, pero por lo menos los 4 participantes del equipo a favor no somos seres irracionales que nos llevamos solo por las primeras impresiones. Nosotros consideramos que la sabiduría del mundo nos da poder sobre ella. Saber es poder. Cuanto más sabemos, mejor elegimos. Por último, quiero decir que este contraste es el que se da. El de un equipo carente de definiciones, de una argumentación clara, de una coherencia interna, y un equipo que se ha negado constantemente a responder a las preguntas que le hemos realizado. Un equipo que se ha encerrado en su propia argumentación. Y otro, el a favor, el nuestro, que ha dado un sólido argumento con una fundamentación detrás y una silogística. Así concluye el debate diciendo: ¿saber es poder? Pues sí, porque el saber del mundo nos da conocimiento sobre el mismo. Y gracias a las cosas que sabemos sobre él, sabemos dominarlo. Muchas gracias. Cuanto más sabemos, mejor elegimos. Bueno, antes de empezar a analizar lo ocurrido en todo el debate, cabe destacar la brillantez por parte del equipo a favor, y es que ha mostrado una línea argumental impoluta, es decir, perfecta. Una línea argumental perfecta es mostrarnos que todas las decisiones dependen del saber. Perfecto. Y a esto el equipo en contra le ha dado una razón a lo largo de todo el debate. Es decir, todas las decisiones dependen del saber. Muy bien. ¿Cuál ha sido la clave en este debate? Que un equipo se ha centrado en responder al tema y otro equipo no. Es decir, este equipo ha demostrado por qué que todo dependa del saber no quiere decir que aquellas decisiones que tomemos vayan a ser mejores, y cómo este equipo simplemente ha demostrado ha demostrado que todas las cosas dependen del saber, cuando esto no tiene nada que ver con el tema del debate. Y entrando en profundidad con esto, sería que, empezando por los argumentos del equipo en contra, es decir, los de nuestro equipo, y era que el humano se regía por otras cuestiones que designaban el saber, y que el mundo lo movía el dinero. Bien, estos argumentos por parte del equipo a favor se creían que lo habían refutado por decir que eso en verdad no era así, porque todo eso al fin y al cabo era saber. Claro, es que todo eso al fin y al cabo es saber, pero nosotros lo que estamos diciendo es que como todo eso precisamente es saber, que nosotros, que dependan nuestras decisiones de si una cosa nos emociona más o nos emociona menos, que dependan nuestras decisiones de que el dinero sea mejor para una cosa o sea mejor para otra, o yo quiera tener más dinero o quiera tener menos dinero, o de que quiera dejar una guerra viva porque a mí me viene más dinero, es malo. Y al fin y al cabo, como todo esto es saber, que nosotros decidamos, teniendo más saber del dinero, más saber de los sentimientos, más saber de todas estas cuestiones de actualidad, lo que hacen es que elijamos peor y no mejor. Por eso, basándose en evidencias de la realidad y no en evidencias nulas, porque al fin y al cabo este equipo estaba todo el rato echando en cara que no había evidencia aquí, pero es que aquí tampoco. La única diferencia es que aquí la evidencia era la realidad, es decir, lo que sucede, y que aquí no. ¿Y por qué? Y antes de que siga riéndose, porque el mundo lo mueve el dinero, ¿sí? Y esto es así. ¿Intenta refutarlo o no? Es así. ¿Qué es lo que pasa? Que le compramos que esto sea saber, porque al fin y al cabo uno puede saber más de dinero, puede saber menos dinero, pero precisamente esto de que todo sea saber es negativo para las decisiones que tomamos. Entonces, repito, el equipo a favor ha hecho perfecto lo de demostrar que todas las decisiones dependen del saber, pero esto no responde a la pregunta del debate. Y con todo esto, ¿qué quiero decir? Que básicamente todas las decisiones dependen del saber, y como todas las decisiones dependen del saber, el saber influye negativamente en las decisiones que tomamos y no positivamente. Muchas gracias.